Soy Ana, y esta es mi historia. Una historia que nadie quiere creer, pero que debo contar porque necesito que alguien entienda lo que está pasando en mi casa. Todo comenzó cuando mi hija tenía apenas 8 meses. Emma era un bebé hermoso, de ojos grandes y oscuros, siempre alerta, siempre observando. Pero una noche de octubre, algo cambió para siempre. Los llantos comenzaron a las 3 de la madrugada. No eran como los llantos normales de un bebé. No eran de hambre, ni de dolor, ni de incomodidad. Eran diferentes. Tenían un ritmo extraño, como si siguiera un patrón específico. 3 sollozos cortos, una pausa, 2 sollozos largos, otra pausa. Siempre el mismo orden. Siempre la misma cadencia. Al principio pensé que era mi imaginación. El cansancio de ser madre primeriza me estaba jugando una mala pasada. Pero noche tras noche, el patrón se repetía exactamente igual. Como si Emma estuviera recitando algo en un idioma que no podía entender. Mi esposo David decía que era normal, que los bebés lloran, que eso es lo que hacen. Pero él tenía el sueño pesado. No escuchaba lo que yo escuchaba. No percibía esa extraña musicalidad en el llanto de nuestra hija. Una madrugada, decidí grabar el sonido con mi teléfono celular. Quería demostrarle a David que no estaba loca, que había algo diferente en esos llantos. Esperé hasta que Emma comenzara su ritual nocturno y presioné el botón de grabación. Al día siguiente, mientras David desayunaba, le mostré la grabación. Puse el volumen alto y presioné reproducir. Lo que escuchamos nos heló la sangre. No era un llanto. Era una voz. Una voz adulta, grave y rasposa, imitando el llanto de un bebé. Las inflexiones estaban ahí. El ritmo era perfecto, pero por debajo de esa imitación se podía escuchar claramente que no salía de las cuerdas vocales de una criatura de 8 meses. David palideció. Subimos corriendo al cuarto de Emma. Estaba despierta en su cuna, mirándonos con esos ojos enormes, completamente en silencio. No había nadie más en la habitación. Las ventanas estaban cerradas. No había explicación lógica. Esa misma noche, Emma comenzó a reír. No eran las risitas dulces que esperarías de un bebé. Eran carcajadas profundas, resonantes, que duraban minutos enteros. Reía en la oscuridad total. Reía cuando nadie hablaba, cuando no había nada gracioso que pudiera provocar esa reacción. Reía mientras aparentemente dormía, con los ojos cerrados pero con esa sonrisa extraña dibujada en su rostro. Lo más perturbador era cuando la dejaba sola frente al espejo del tocador para cambiarle la ropa. Se quedaba mirando su reflejo y comenzaba a reír, como si estuviera teniendo una conversación divertidísima con alguien que solo ella podía ver. Llevé a Emma al pediatra 3 veces en 2 semanas. El doctor Martínez, un hombre mayor con décadas de experiencia, me aseguró que era completamente normal. Me explicó que los bebés pueden hacer sonidos extraños, que su desarrollo neurológico a veces produce comportamientos que nos parecen inusuales pero que son parte natural del crecimiento. Me recetó pastillas para la ansiedad. Me dijo que era evidente que yo estaba sufriendo de estrés postnatal y que eso me hacía percibir cosas que no eran reales. David estuvo de acuerdo con el doctor. Dijeron que necesitaba descansar más, que estaba viendo problemas donde no los había. Pero entonces ocurrió lo que cambió todo para siempre. Era un martes por la tarde. Emma tenía 9 meses y medio. La estaba cambiando en su mesa de pañales cuando de repente dejó de moverse. Sus ojitos se fijaron directamente en los míos con una intensidad que nunca había visto en un bebé. El cuarto se llenó de un silencio absoluto, como si el mundo entero hubiera dejado de respirar. Y entonces, con una voz clara, adulta, perfectamente articulada, Emma dijo: «Ana, te encontré». No fueron sonidos de bebé que mi mente interpretó como palabras. No fue balbuceo que malentendí. Fue mi nombre, pronunciado con una dicción perfecta, con una voz que no pertenecía a mi hija. Me quedé paralizada. Las manos me temblaban tanto que casi la dejó caer.
Emma me miraba con una sonrisa que no era infantil, una sonrisa que parecía saber secretos terribles. Cuando David llegó del trabajo, le conté lo que había pasado. Se rió. Dijo que era imposible, que los bebés no hablan con esa claridad hasta mucho después. Me abrazó y me dijo que necesitaba ayuda profesional. Esa noche, Emma no lloró, no rió. Se quedó despierta en su cuna, completamente inmóvil, mirando hacia el techo. Cuando me acerqué a verificar que estuviera bien, giró la cabeza hacia mí con un movimiento demasiado suave, demasiado controlado para un bebé de su edad. Ana, susurró en la oscuridad. Ya no necesito fingir. Nadie me creyó. Ni David, ni mis padres, ni mis amigas, ni los doctores. Todos decían que estaba teniendo una crisis nerviosa, que necesitaba medicación y terapia. Hasta empecé a dudar de mi propia cordura. Pero Emma siguió creciendo de manera aparentemente normal. Gateó a tiempo, caminó a tiempo, dijo sus primeras palabras oficiales cuando correspondía. Mamá, papá, agua, más. Todo perfectamente normal ante los ojos de los demás. Sin embargo, cuando estábamos solas, era diferente. Me hablaba con esa voz adulta, me hacía preguntas que ningún niño pequeño debería hacer. Me preguntaba sobre la muerte, sobre el dolor, sobre cosas que había visto en sueños que no podía recordar. Y nunca, jamás, la vi dormir realmente. Hoy Emma tiene 5 años. Es una niña brillante, funcional, aparentemente normal. Ama a los animales con una ternura que parece genuina. Sus dibujos son extraordinarios para su edad, llenos de detalles que revelan una percepción avanzada del mundo. Va al colegio sin problemas, tiene amigos, hace todo lo que se espera de una niña de 5 años. Pero por las noches, cuando David ya está profundamente dormido, Emma viene a mi cuarto. Se para junto a mi cama y me mira durante horas. No parpadea, no se mueve, solo espera. A veces le pregunto qué quiere, qué está esperando. Sonríe con esa sonrisa que ya no me parece infantil y susurra: pronto lo sabrás, Ana. Pronto. He aprendido a vivir con esto. He aprendido a fingir que todo está bien, que tengo una hija normal y una vida normal. Pero en el fondo sé que algo está profundamente mal. Sé que la cosa que vive en el cuerpo de Emma no es realmente mi hija. Y lo más aterrador de todo es que últimamente, cuando me miro en el espejo, siento que Emma no es la única que está esperando. Siento que algo dentro de mí también ha comenzado a despertar. Anoche, mientras me cepillaba los dientes, escuché mi propia voz susurrando palabras que no recuerdo haber dicho. Palabras en un idioma que no reconozco pero que, de alguna manera, entiendo perfectamente. Emma estaba parada detrás de mí, reflejada en el espejo, sonriendo. Bienvenida, mamá, dijo. Ya era hora. Esta mañana desperté con marcas en los brazos que no recuerdo haberme hecho. David no las ha notado. Emma me mira con esos ojos grandes y oscuros, y por primera vez en 5 años, parece genuinamente feliz. Creo que la espera está llegando a su fin. Y tengo miedo de descubrir qué es lo que viene después. Todo comenzó hace 3 meses, cuando mi hermano Lucas tuvo el accidente. El impacto del auto contra el árbol fue tan fuerte que los médicos dijeron que era un milagro que siguiera vivo. Pero el milagro tenía un precio. Quedaría paralizado del cuello hacia abajo para el resto de su vida. Solo tenía 23 años. Los primeros días en el hospital fueron los más duros. Ver a mi hermano menor, que antes corría maratones y escalaba montañas, conectado a tubos y máquinas, fue devastador para toda la familia. Cuando finalmente lo trajimos a casa, convertimos la sala en su habitación. La cama de hospital ocupaba el centro, rodeada de equipos médicos que zumbaban constantemente. Su silla de ruedas permanecía siempre al lado, esperando, aunque sabíamos que nunca podría usarla por sí mismo. Las primeras semanas fueron de adaptación. Mamá se levantaba cada 2 horas para verificar que estuviera respirando correctamente.
Papá instaló cámaras para monitorear cualquier emergencia. Yo dormía en el sofá del segundo piso para estar cerca en caso de que me necesitara durante la noche. Fue entonces cuando comenzaron los ruidos. Al principio pensé que era el asentamiento de la casa vieja, o tal vez los equipos médicos. Pero no. Eran pasos. Pasos lentos, deliberados, que recorrían el pasillo de la planta baja durante las madrugadas. Siempre entre las 2 y las 4 de la mañana. Siempre el mismo patrón, desde la puerta principal hacia la cocina, una pausa, y luego hacia la habitación de Lucas. La primera vez que se lo mencioné a mamá, me miró con esa expresión de preocupación maternal que tanto odiaba. «Son tus nervios, cariño», me dijo, acariciando mi cabello. «El estrés te está afectando. Todos estamos pasando por algo muy difícil». Pero yo sabía lo que escuchaba. Y no era mi imaginación. Una noche, decidí investigar. Bajé las escaleras con cuidado, evitando los escalones que crujían. Los pasos habían comenzado unos minutos antes. Cuando llegué al final de la escalera, se detuvieron abruptamente. La sala estaba sumida en la penumbra, iluminada apenas por las luces verdes y rojas de los monitores médicos. Lucas dormía profundamente, su respiración era pausada y regular. Todo parecía normal, excepto por un detalle que me heló la sangre. Su silla de ruedas no estaba en su lugar habitual junto a la cama. Estaba en el centro de la habitación, como si alguien la hubiera movido ahí intencionalmente. Con el corazón martillando en mi pecho, me acerqué a mi hermano. Sus ojos estaban cerrados, pero había algo extraño en su expresión. Una sonrisa muy sutil curvaba sus labios, una sonrisa que nunca le había visto antes. Era fría, casi burlona. «Lucas», susurré. «¿Estás despierto?» Sus ojos se abrieron de inmediato, como si hubiera estado esperando mi pregunta. Pero no me miró con la calidez de siempre. Su mirada era distante, casi vacía. «¿Te levantaste?», le pregunté, señalando hacia la silla de ruedas. La sonrisa se hizo más pronunciada. «Yo no», respondió con una voz que sonaba ligeramente diferente, más ronca. «Pero él sí». Un escalofrío recorrió mi espalda. «¿Quién es él?». Lucas cerró los ojos y no respondió. Al día siguiente, cuando le pregunté sobre la conversación, me miró confundido y me aseguró que no recordaba haber hablado conmigo durante la noche. Los eventos se intensificaron con el paso de los días. Los objetos comenzaron a cambiar de lugar. Encontrábamos las medicinas de Lucas en la cocina cuando las habíamos dejado en su mesa de noche. Los libros aparecían abiertos en páginas aleatorias. Una mañana, el control remoto de la televisión estaba dentro del refrigerador. Pero lo más perturbador comenzó cuando Lucas empezó a hablar dormido. No eran palabras en español, ni en inglés, ni en ningún idioma que pudiéramos reconocer. Eran sonidos guturales, como si estuviera recitando algo muy antiguo. Su voz se volvía grave, casi irreconocible, y las palabras fluían con una fluidez inquietante, como si supiera perfectamente lo que estaba diciendo. Grabé una de estas sesiones nocturnas y se la mostré a nuestro médico de familia. Él nos recomendó a un neurólogo, pensando que podría ser algún tipo de secuela del accidente. Pero los estudios no mostraron nada anormal. «Es posible que sea una forma de procesar el trauma», nos explicó el especialista. «El cerebro a veces reacciona de maneras inesperadas después de lesiones severas». Sin embargo, había algo más que nos preocupaba. Cada vez que apagábamos las luces de la habitación, la respiración de Lucas se volvía errática. Jadeaba como si estuviera corriendo una maratón, su pecho subía y bajaba violentamente, y de su garganta salían sonidos ahogados. Pero tan pronto como encendíamos una lámpara, todo volvía a la normalidad. «Solo tengo pesadillas», nos explicaba por las mañanas. «No puedo controlar lo que sueño». Pero yo comenzaba a dudar si realmente estaba soñando. La situación alcanzó un punto crítico una mañana de jueves. Mamá bajó a la cocina para preparar el desayuno y comenzó a gritar.
Corrimos hacia ella y la encontramos señalando la pared junto al refrigerador. Allí, dibujada con lo que parecía ser sangre seca, había una figura grotesca. Tenía forma vagamente humana, pero estaba cubierta de ojos. Decenas de ojos de diferentes tamaños, algunos cerrados, otros muy abiertos, todos mirando en direcciones distintas. El dibujo tenía unos 60 centímetros de altura y había sido hecho con trazos precisos, como si el artista hubiera tenido todo el tiempo del mundo. «¿Qué es esto?», murmuró mamá, con la voz quebrada. Revisamos a Lucas inmediatamente. Tenía sangre seca alrededor de las fosas nasales, pero cuando le preguntamos si recordaba haberse lastimado, nos miró genuinamente confundido. «¿Sangre? No me duele nada», dijo, tocándose la nariz con sorpresa. Papá decidió pintar sobre el dibujo esa misma tarde. Compró pintura blanca y aplicó 3 capas gruesas, asegurándose de que no quedara rastro de la imagen. Durante un par de días, pensamos que había funcionado. Pero el domingo por la mañana, el dibujo había vuelto. No era que la pintura se hubiera descascarado o descolorido. Era como si la imagen hubiera traspasado las capas de pintura y hubiera emergido nuevamente, más nítida que antes. Esta vez, todos los ojos estaban abiertos y parecían seguir nuestros movimientos mientras nos desplazábamos por la cocina. Papá intentó pintarlo nuevamente, luego lijó la pared y aplicó una capa de imprimante antes de pintar. No funcionó. La figura regresaba siempre, cada vez más definida, cada vez más perturbadora. Fue entonces cuando me di cuenta de que Lucas había cambiado fundamentalmente. Ya no hablaba como antes. Cuando le hacíamos preguntas, sus respuestas eran breves, casi mecánicas. Pero lo más inquietante era su mirada. Me observaba constantemente, sin parpadear, con una intensidad que me ponía los nervios de punta. Sus ojos seguían cada uno de mis movimientos, como si estuviera estudiando mi comportamiento. «¿Por qué me miras así?», le pregunté una tarde. Sonrió con esa expresión extraña que había desarrollado desde el accidente. «Me gusta observarte, Elena», respondió. «Elena». Me había llamado Elena. «Lucas, soy Patricia, tu hermana. Elena no existe». Su sonrisa se ensanchó. «Para mí sí». Esa noche decidí confrontarlo directamente. Esperé hasta que nuestros padres se durmieran y bajé a su habitación. Las luces estaban apagadas y podía escuchar su respiración agitada. Encendí la lámpara de la mesa de noche. «Lucas, necesitamos hablar». Abrió los ojos lentamente. En la penumbra, parecían reflejar la luz de manera extraña. «Hola, Elena», murmuró. «Deja de llamarme así. Soy Patricia. Soy tu hermana mayor. Tú eres Lucas Ramírez. Tienes 23 años. Tuviste un accidente automovilístico hace 3 meses». Me miró sin expresión durante un largo momento. «Yo sé quién eres», dijo finalmente. Pero él no. ¿Quién es él? El que camina por las noches. El que mueve las cosas. El que dibuja en las paredes. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. ¿Dónde está él ahora? Lucas cerró los ojos y sonrió. «Aquí. Siempre está aquí». Cuando abrió los ojos nuevamente, algo había cambiado. Su mirada era diferente, más fría, más calculadora. «Hola, Elena», dijo, pero esta vez su voz sonó completamente distinta. Más grave, con un acento que no podía identificar. «He estado esperando hablar contigo». Retrocedí instintivamente. «¿Quién eres?» «Soy quien debería haber muerto en ese accidente», respondió. Pero su cuerpo era tan cálido, tan acogedor. Y estaba tan vacío después del impacto. Apenas quedaba algo de él adentro. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. «¿Qué le hiciste a mi hermano?» «Está aquí, Elena. Puede escucharte. Pero yo controlo ahora. Yo decido cuando habla, cuando respira, cuando sueña. Mi nombre es Patricia». La sonrisa se desvaneció de su rostro. «No. Tu nombre es Elena. Elena murió hace mucho tiempo, pero tú tienes su cara,
su voz. Por eso estoy aquí. Por eso esperé tanto tiempo. Me quedé paralizada. No sabía quién era Elena, pero algo en la manera en que pronunciaba su nombre me llenaba de terror. ¿Qué quieres? Quiero que recuerdes, susurró. Quiero que recuerdes lo que me hiciste. Salí corriendo de la habitación y subí las escaleras de 2 en 2. Me encerré en mi cuarto y llamé al doctor. Le expliqué lo que había pasado, pero cuando llegó 1 hora después, Lucas parecía completamente normal. Respondía a las preguntas correctamente, me llamaba por mi nombre verdadero, y no recordaba nada de nuestra conversación nocturna. Posiblemente está experimentando episodios disociativos, nos explicó el médico. Es común después de traumas severos. Pueden requerir medicación psiquiátrica. Pero yo sabía que esto no era un episodio disociativo. Esa noche, instalé una cámara en mi teléfono y la dejé grabando en la habitación de Lucas. A la mañana siguiente, revisé la grabación. Durante las primeras 2 horas, todo parecía normal. Lucas dormía tranquilamente. Pero a las 2:47 de la madrugada, se incorporó en la cama. Se incorporó completamente, como si no tuviera ninguna lesión medular. Se levantó de la cama, caminó hasta su silla de ruedas y la movió al centro de la habitación. Luego caminó hacia la cocina. La cámara no podía capturar esa área, but pude escuchar sonidos, como si estuviera preparando algo. Regresó después de 20 minutos, se acostó nuevamente y permaneció inmóvil el resto de la noche. Cuando le mostré el vídeo a mis padres, mamá se desmayó. Papá se quedó mirando la pantalla en silencio durante varios minutos. Esto es imposible, murmuró finalmente. Los médicos fueron muy claros. Su médula espinal está completamente seccionada. Esa tarde, confrontamos a Lucas juntos. Le mostramos el vídeo. Él lo observó con curiosidad, como si estuviera viendo a otra persona. Interesante, dijo cuando terminó. No sabía que podía hacer eso. ¿Recuerdas haberlo hecho?, preguntó papá. No. Pero él sí. ¿Quién es él, Lucas?, insistió mamá, tomando su mano. Lucas la miró con ternura por un momento, y por primera vez en semanas, reconocí a mi hermano verdadero en su expresión. No lo sé, mamá, susurró, y comenzó a llorar. No sé quién es, pero está dentro de mí. Puedo sentirlo moviéndose, pensando, planeando cosas. Y yo no puedo detenerlo. Esa noche decidimos turnarnos para vigilarlo. Mamá haría el primer turno, de 10 a 2 de la madrugada. Papá tomaría el segundo turno, de 2 a 6. Yo me haría cargo del resto. A las 2:30 de la madrugada, papá me despertó. Ven rápido, susurró. Pero no hagas ruido. Bajamos juntos hacia la sala. Lucas estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia el jardín. Sus manos estaban presionadas contra el vidrio, y su aliento empañaba la superficie. Lucas, murmuró papá. Mi hermano se volteó lentamente. Sus ojos brillaban en la oscuridad con una luz que no era natural. Está por llegar, dijo con esa voz grave que habíamos aprendido a temer. ¿Quién va a llegar? Elena. Ha estado buscándome por mucho tiempo, pero ahora me encontró. En ese momento, escuchamos pasos en el jardín, pasos que se dirigían hacia la casa. Papá encendió las luces del pórtico, pero no había nadie afuera. Los pasos continuaron, subiendo las escaleras del frente, deteniéndose frente a la puerta. Llamaron a la puerta 3 veces. Lucas sonrió. Ya llegó, dijo, y comenzó a caminar hacia la entrada. Papá lo detuvo. No vas a abrir esa puerta. No tengo que hacerlo, respondió Lucas. Ella tiene llave. Escuchamos el sonido inconfundible de una llave girando en la cerradura. La puerta se abrió lentamente, pero no había nadie del otro lado. Solo la oscuridad de la noche y un viento frío que no debería existir en pleno verano. Hola, Elena, dijo Lucas hacia la puerta vacía. Una voz respondió desde la nada, clara como el cristal. Hola, amor. Te he estado buscando. Mamá gritó.
Papá nos empujó hacia las escaleras. Pero Lucas permaneció inmóvil, sonriendo hacia el vacío. Ya puedes irte, le dijo a la oscuridad. Ya no la necesitas. La voz invisible rió suavemente. Oh, pero si me gusta tanto. Es tan parecida a mí. Creo que me la voy a quedar. Fue entonces cuando comprendí la horrible verdad. Yo era Elena. O al menos, tenía su apariencia. Y lo que había poseído a mi hermano no era un demonio aleatorio o un espíritu perdido. Era alguien que Elena había conocido. Alguien que Elena había lastimado lo suficiente como para que regresara desde donde sea que van los muertos. Y ahora me había encontrado. La casa se llenó de una risa que no provenía de ninguna garganta humana. Los vidrios de las ventanas comenzaron a vibrar. Las luces parpadearon. Y Lucas, mi pobre hermano Lucas, cayó al suelo convulsionando mientras algo abandonaba su cuerpo. Pero ya era demasiado tarde. Porque yo podía sentir esa presencia fría deslizándose dentro de mí, llenando espacios que no sabía que existían. Y ahora, mientras escribo esto, puedo escuchar su voz susurrando en mi mente. Hola, Elena, me dice. Es hora de recordar lo que hiciste. Y lo peor de todo es que estoy empezando a recordar. Y desearía no hacerlo. Nunca debí haber aceptado ese trabajo. Pero necesitaba el dinero, y cuidar a un niño de 9 años por 3 semanas parecía sencillo. Los padres de Martín me explicaron que eran médicos, que tenían una conferencia importante en Europa, y que el niño era tímido pero no daría problemas. La casa era grande, silenciosa, ubicada en las afueras de la ciudad donde los vecinos más cercanos estaban a varios kilómetros de distancia. Martín era exactamente como lo habían descrito. Pequeño para su edad, con ojos oscuros que parecían demasiado grandes para su rostro pálido. Hablaba poco, comía en silencio, y pasaba las tardes dibujando en su cuarto. Lo único extraño era que insistía en dormir con la puerta entreabierta. Cuando le pregunté por qué, simplemente murmuró que no le gustaba la oscuridad completa. La primera semana transcurrió sin incidentes. Martín se portaba bien durante el día, hacía sus tareas, veía televisión. Pero las noches eran diferentes. Cada noche, exactamente a medianoche, escuchaba sus pasos descalzos recorriendo el pasillo. Al principio pensé que iba al baño, pero pronto me di cuenta de que se quedaba parado frente a mi puerta. La primera vez que lo escuché susurrar, pensé que estaba teniendo una pesadilla. Me levanté sigilosamente y asomé la cabeza por la rendija de la puerta. Ahí estaba Martín, de pie en el pasillo, con los ojos cerrados, moviendo los labios en lo que parecían oraciones. Pero no eran oraciones normales. Las palabras no tenían sentido, sonaban como si estuviera hablando en algún idioma inventado, una mezcla de sílabas que me ponía los nervios de punta. Martín, le susurré. ¿Estás bien? Abrió los ojos de golpe, me miró directamente, y regresó a su cuarto sin decir una palabra. A la mañana siguiente, cuando le pregunté sobre lo ocurrido, me miró confundido y dijo que no recordaba haberse levantado. Esto continuó cada noche de la primera semana. Medianoche en punto, Martín se levantaba, caminaba hasta mi puerta, y susurraba esas extrañas palabras durante exactamente 15 minutos. Luego regresaba a su cuarto como si nada hubiera pasado. La segunda semana fue cuando todo cambió. Comenzó un martes por la mañana. Estábamos desayunando cuando Martín, sin levantar la vista de su cereal, dijo: «Tu abuela tenía un lunar en forma de estrella en el hombro izquierdo». Se me heló la sangre. Era cierto. Mi abuela había tenido exactamente eso, un lunar que siempre decía que parecía una estrella de 5 puntas. Pero nunca había hablado de eso con nadie en esa casa, ni siquiera con los padres de Martín. «¿Cómo sabes eso, Martín?» «Ella me lo dijo», respondió, sin inmutarse. «También me dijo que solías esconderte en su armario cuando tenías miedo». Mi mano comenzó a temblar. Eso también era cierto. Cuando era pequeña,
Cada vez que había tormenta o mis padres peleaban, corría a casa de mi abuela y me escondía entre sus vestidos en el armario. Olía a lavanda y naftalina, y me sentía segura ahí. Pero mi abuela había muerto cuando yo tenía 12 años, y Martín ni siquiera había nacido entonces. Martín, cuando habló contigo mi abuela. Anoche, dijo, finalmente levantando la mirada. Sus ojos parecían más oscuros de lo usual. Viene a visitarme cada noche. Me cuenta cosas sobre ti. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Decidí que era solo la imaginación de un niño. Tal vez había escuchado a sus padres hablar sobre mí, aunque no podía imaginar cómo habrían sabido esos detalles tan íntimos de mi infancia. Pero las cosas empeoraron. El miércoles, mientras preparaba el almuerzo, Martín entró a la cocina y dijo: «¿Por qué intentaste hacerte daño cuando tenías 16 años?» El cuchillo se me resbaló de las manos y cayó al suelo con un ruido metálico. Nadie, absolutamente nadie sabía sobre eso. Había sido mi secreto más oscuro, algo que había enterrado tan profundo que ni siquiera mis padres lo sabían. Una noche, después de meses de acoso escolar y depresión, había tomado una decisión desesperada. Pero en el último momento, algo me había detenido. Nunca había hablado de eso con nadie, nunca había ido a terapia, nunca había dejado pistas. Martín, dije, tratando de mantener la voz firme. Eso no es cierto. Tu abuela dice que sí, respondió con esa voz infantil tan calmada. Dice que estabas muy triste porque los niños de la escuela eran crueles contigo. Dice que te salvaste porque pensaste en ella. Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos. Era exactamente lo que había pasado. En ese momento de desesperación, había recordado la voz de mi abuela diciéndome que era especial, que las cosas mejoran. Y había funcionado. Pero, ¿cómo podía saberlo este niño? ¿Qué más te dice mi abuela? Martín ladeó la cabeza, como si estuviera escuchando algo que yo no podía oír. Dice que tu primer perro se llamaba Canelo, y que murió cuando tenías 8 años. Dice que llorabas tanto que tus padres te compraron un hámster, pero no era lo mismo. Mis piernas se debilitaron. Canelo había sido mi compañero inseparable durante 3 años, hasta que una enfermedad se lo llevó. Mis padres efectivamente me habían comprado un hámster después, pensando que me consolaría, pero yo sabía que nada podría reemplazar a Canelo. Martín, necesito que me digas la verdad. ¿Quién te está contando estas cosas? Ya te lo dije. Tu abuela. Viene cada noche y me susurra cosas al oído. Dice que necesitas saber que ella está cuidándote. Esa noche, decidí quedarme despierta para ver qué estaba pasando realmente. Me acosté en mi cama completamente vestida, con la puerta entreabierta, esperando. A las 11:58, escuché los pasos familiares de Martín. Pero esta vez sonaban diferentes, más pesados. Cuando llegó la medianoche, los pasos se detuvieron frente a mi puerta. Pero en lugar de los susurros habituales, escuché algo que me helará la sangre para el resto de mi vida. Eran 2 voces. Una era la de Martín, pero la otra era completamente diferente. Una voz femenina, anciana, que susurraba palabras que no podía distinguir. Y luego, horror de horrores, reconocí esa segunda voz. Era la voz de mi abuela. Pero eso no era lo peor. Lo peor era que las 2 voces salían de la misma garganta. Podía escuchar cómo se alternaban, como si 2 personas estuvieran teniendo una conversación, pero ambas voces venían de donde estaba parado Martín. Me quedé paralizada en la cama, escuchando esa conversación imposible. La voz de mi abuela le contaba a Martín detalles de mi vida que ni yo misma recordaba completamente. Le hablaba de mis miedos de la infancia, de mis sueños, de secretos que creía haber olvidado. De repente, las voces se detuvieron. Escuché un ruido extraño, como si algo estuviera siendo arrastrado por el suelo. Después, silencio absoluto. Esperé unos minutos antes de atreverme a salir de mi cuarto. El pasillo estaba vacío, pero había algo raro en el aire,
un olor a tierra húmeda y flores marchitas que me recordó al cementerio donde estaba enterrada mi abuela. Fui hasta el cuarto de Martín y asomé la cabeza. Estaba en su cama, aparentemente dormido, respirando con normalidad. Pero sus sábanas estaban sucias de tierra, y había pequeños rastros de barro en el suelo que llevaban desde su cama hasta la ventana. Al día siguiente, confronté a Martín directamente. ¿Qué pasó anoche? ¿Por qué había tierra en tu cuarto? Me miró con esos ojos grandes y oscuros, y por primera vez vi algo diferente en ellos. Una inteligencia que no correspondía a un niño de 9 años, algo antiguo y conocedor. Ella vino a visitarme, dijo simplemente. Trajo tierra de su lugar de descanso. Dice que es una prueba para ti, para que sepas que es real. Martín, esto tiene que parar. Lo que sea que esté pasando, no es normal. Sonrió, pero no era la sonrisa de un niño. Era algo más, algo que me dio escalofríos. No puedo detenerla. Ella eligió hablar conmigo. Dice que tengo un don especial. Esa noche, las cosas se salieron completamente de control. Desperté no por los pasos de Martín, sino por gritos. Gritos terribles que venían del baño. Corrí hacia allá y encontré una escena que aún me visita en pesadillas. Martín estaba en el suelo del baño, arrodillado, arañando las baldosas con las uñas hasta que éstas se partían y sangraban. Pero lo más terrible era que mientras hacía esto, de su garganta salían dos voces distintas simultáneamente. Una era su voz de niño, gritando de dolor y miedo. La otra era esa voz anciana, mi abuela, riéndose con una carcajada que sonaba como hojas secas al viento. Martín, grité, corriendo hacia él. Para, te estás lastimando. Cuando lo toqué, su cuerpo estaba helado como el hielo, pero su piel ardía como si tuviera fiebre. Las dos voces se intensificaron. La de mi abuela comenzó a hablar en ese idioma sin sentido que había escuchado la primera semana, mientras que Martín gritaba, no puedo parar. Ella no me deja. Duele mucho. Logré cargarlo y llevarlo a su cama. Gradualmente, las voces se fueron calmando hasta que solo quedó Martín, sollozando y temblando. Sus dedos estaban destrozados, las uñas partidas y ensangrentadas, con pequeños pedazos de cerámica incrustados en la piel. Martín, ¿qué estaba pasando? ¿Qué quería que hicieras? Ella quiere salir, murmuró entre sollozos. Dice que ha estado atrapada mucho tiempo, y que yo soy la puerta. Pero duele mucho ser la puerta. Le limpié las heridas y lo cuidé el resto de la noche. No se volvió a levantar, pero podía escucharlo murmurar en sueños, manteniendo conversaciones con alguien que yo no podía ver. Los siguientes días fueron relativamente tranquilos. Martín parecía agotado, dormía mucho durante el día y comía poco. Sus heridas sanaban lentamente, pero cada vez que las miraba, recordaba esos gritos sobrenaturales y sentía náuseas. Comencé a investigar. Llamé discretamente a algunos vecinos lejanos, pregunté sobre la historia de la casa, busqué información sobre la familia. Lo que descubrí me inquietó aún más. La casa había sido construida sobre un antiguo cementerio. Un cementerio pequeño, familiar, que había sido reubicado hace 30 años cuando se desarrolló esa zona. Pero los registros mostraban que algunas tumbas nunca fueron encontradas, que algunos cuerpos se quedaron ahí cuando construyeron sobre el terreno. También descubrí que la familia de Martín había tenido problemas antes. Su hermana mayor, que ahora tenía 18 años y estudiaba en otra ciudad, había pasado por una fase difícil cuando era más pequeña. Los vecinos mencionaron episodios extraños, comportamientos inexplicables, hasta que de repente, a los 12 años, todo se detuvo y ella volvió a la normalidad. Cuando faltaban 3 días para el regreso de los padres, Martín tuvo su último episodio. Esa noche, no fueron pasos lo que me despertó, sino risas. Risas infantiles que venían del jardín trasero. Miré por la ventana y vi a Martín parado en el césped, completamente inmóvil,
riéndose con esa risa escalofriante que no sonaba para nada como la de un niño normal. Bajé corriendo y salí al jardín. Martín, ¿qué haces aquí fuera? Hace frío. Se volteó hacia mí, y lo que vi me dejó sin respiración. Sus ojos estaban completamente blancos, sin pupilas, como si estuvieran vueltos hacia atrás. Y cuando habló, fueron 3 voces las que salieron de su garganta. Su voz de niño, la voz de mi abuela, y una tercera voz que no reconocía, más profunda y más antigua. Sabemos dónde vives, dijeron las 3 voces al unísono. Sabemos todo sobre ti. Tu dirección, tu trabajo, tus miedos. No puedes esconderte de nosotros. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren? Las 3 voces se separaron entonces, hablando simultáneamente pero diciendo cosas diferentes, creando una cacofonía terrible. La voz de Martín: ayúdame, por favor, no puedo controlarlas. La voz de mi abuela: solo quiero hablar contigo, pequeña, como en los viejos tiempos. La tercera voz: hemos estado esperando tanto tiempo, necesitamos salir, necesitamos vivir otra vez. Déjenlo en paz, grité. Es solo un niño. Las voces se rieron al unísono, un sonido horrible que hizo que los perros de los vecinos lejanos comenzaran a ladrar. Luego, tan súbitamente como había comenzado, todo se detuvo. Los ojos de Martín volvieron a la normalidad, parpadeó confundido, y se desplomó en el césped. Lo cargué de vuelta a la casa, temblando tanto por el frío como por el miedo. Esa noche no dormí nada, me quedé sentada en una silla junto a su cama, vigilándolo, esperando que no volviera a levantarse. Los padres de Martín regresaron un viernes por la tarde. Yo ya había preparado mis cosas, lista para irme en cuanto llegaran. Cuando les conté lo que había pasado, lo que había visto y escuchado, me miraron con una mezcla de preocupación y escepticismo. Martín siempre ha tenido una imaginación muy activa, dijo su madre. A veces inventa amigos imaginarios, cuenta historias fantásticas. Esperamos que no te haya molestado mucho. Pero las cosas que sabías sobre mí, comencé a explicar. Los niños son muy perceptivos, interrumpió su padre. Captan detalles que los adultos pasamos por alto, y luego construyen historias alrededor de esos detalles. Estoy seguro de que no fue nada sobrenatural. Vi en sus ojos que no me creían, que pensaban que yo era la que tenía problemas. Tal vez habían pasado por esto antes con otros cuidadores. Tal vez por eso necesitaban contratar a alguien nuevo cada vez. Recogí mis cosas y me despedí. Martín había estado durmiendo cuando llegaron sus padres, pero se despertó justo cuando yo estaba saliendo. Vino corriendo hacia mí y me abrazó. Gracias por cuidarme, dijo con su voz normal de niño. Siento mucho si te asusté. Me agaché para estar a su altura y le devolví el abrazo. Está bien, Martín. Solo trata de descansar, sí. Pero cuando me estaba enderezando para irme, se acercó a mi oído y susurró con una voz que no era la suya. Ya sé dónde vives. Salí de esa casa corriendo, literalmente corriendo, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. No paré hasta llegar a mi auto, y manejé directo a casa con las manos temblando en el volante. Eso fue hace 2 años. Desde entonces, he tenido pesadillas constantes. Sueño con Martín parado en mi jardín, con sus ojos blancos sin pupilas, hablando con múltiples voces. Sueño con mi abuela, pero no como la recordaba en vida, sino como algo corrompido, algo que usa su amor por mí para justificar el horror que causa. Pero lo peor de todo son las mañanas cuando despierto y encuentro tierra bajo mis uñas. Tierra húmeda y oscura que huele a cementerio. Al principio pensé que tal vez estaba caminando dormida, que tal vez era mi subconsciente procesando el trauma. Pero hace una semana, encontré algo más que tierra bajo mis uñas. Encontré un pequeño pedazo de papel, enrollado como un pergamino diminuto. Cuando lo desenvolví, con manos temblorosas, había una dirección escrita con una letra infantil. Era mi dirección. Y al final,
En esa misma letra de niño, estaba escrito: pronto nos veremos otra vez. Anoche escuché pasos en mi jardín. Pasos pequeños, como los de un niño de 9 años. No me atreví a mirar por la ventana, pero juraría que escuché susurros, múltiples voces hablando al mismo tiempo, planificando algo que no quiero imaginar. He estado considerando mudarme, cambiar de ciudad, empezar de nuevo en algún lugar donde esas voces no puedan encontrarme. Pero en el fondo sé que no importa dónde vaya. Martín me dijo que sabía dónde vivía, y algo me dice que ese conocimiento no está limitado por la distancia o el tiempo. A veces, cuando estoy sola en casa, especialmente a medianoche, escucho esa risa infantil que no suena como la de ningún niño real. Y cuando eso pasa, reviso mis uñas, esperando encontrar más tierra, más mensajes, más pruebas de que lo que viví en esa casa no fue solo producto de mi imaginación. Porque la verdad es que una parte de mí, una parte que prefiero ignorar, sabe que Martín tenía razón sobre una cosa: mi abuela realmente me está cuidando. Pero su idea de cuidado se ha corrompido con los años bajo tierra, se ha convertido en algo posesivo y terrible. Y si ella puede hablar a través de Martín, si puede usar a ese niño como una puerta entre el mundo de los vivos y el de los muertos, entonces tal vez nunca esté realmente segura. Tal vez, sin importar dónde vaya o qué haga, siempre habrá una parte de mí que pertenezca a esa casa construida sobre huesos olvidados, a ese niño que sabe demasiado, y a esa voz familiar que se ha convertido en mi peor pesadilla. Por eso escribo esto. Por si acaso algo me pasa, por si un día desaparezco sin explicación, quiero que alguien sepa la verdad. Y si alguna vez alguien les ofrece trabajo cuidando a un niño que duerme con la puerta entreabierta, que se levanta a medianoche a susurrar oraciones sin sentido, que sabe cosas que no debería saber, por favor, no acepten. Porque hay algunas puertas que nunca deberían abrirse, y algunos niños que cargan con más que solo su propia alma. Al principio pensé que era normal. Los hermanos menores siempre hacen cosas extrañas, especialmente cuando están creciendo. Nicole tenía 13 años y había comenzado a comportarse de manera diferente, pero yo lo atribuí a la adolescencia. Mis padres estaban demasiado ocupados con sus trabajos como para notar los pequeños detalles que yo sí veía. Todo comenzó con pequeños olvidos. Nicole dejaba cosas donde no iban. Encontraba sus libros escolares en el refrigerador, su cepillo de dientes en el jardín, sus zapatos perfectamente alineados dentro del horno apagado. Cuando le preguntaba por qué había puesto esas cosas ahí, me miraba con genuina confusión y decía que no recordaba haberlo hecho. Luego empezó a repetir frases que ninguno de nosotros recordaba haber dicho antes. Durante la cena, de repente alzaba la vista de su plato y decía cosas como «ya me lo habías contado antes» cuando yo mencionaba algo por primera vez, o como dijiste ayer refiriéndose a conversaciones que jamás habían ocurrido. Al principio pensamos que estaba bromeando, pero su expresión era completamente seria. Los sueños llegaron después. Cada noche, alrededor de las 3 de la madrugada, los gritos de Nicole me despertaban. Corría a su habitación y la encontraba sentada en la cama, sudando y temblando, con los ojos fijos en el espejo de su tocador. «Alguien me habla desde detrás del espejo», susurraba entre sollozos. «Me dice cosas sobre ti, sobre mamá y papá, cosas que van a pasar». Mi madre decía que era estrés, que estaba creciendo y su mente estaba procesando todos los cambios. Llevó a Nicole con un psicólogo, pero después de 3 sesiones, el doctor dijo que no encontraba nada fuera de lo normal. Solo recomendó más horas de sueño y menos tiempo frente a las pantallas. Pero yo sabía que algo más estaba ocurriendo. Había notado algo que nadie más parecía ver. Nicole había dejado de parpadear. Al principio pensé que era mi imaginación, pero empecé a observarla más detenidamente. Durante horas se quedaba completamente inmóvil, sentada en el sofá de la sala o en su escritorio, mirando hacia la nada con una sonrisa leve en los labios, como si escuchara algo que el resto de nosotros no podíamos percibir.
Una tarde, mientras mis padres estaban en el trabajo, decidí cronometrar cuánto tiempo podía pasar sin parpadear. Fueron 47 minutos. 47 minutos completos sin mover los párpados ni una sola vez, con esa sonrisa inquietante que se había vuelto su expresión predeterminada. Cuando le pregunté qué estaba pensando, me respondió sin apartar la mirada del punto vacío que tenía enfrente. Estoy escuchando las instrucciones. ¿Qué instrucciones, Nicole? Para cuando llegue el momento. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal, pero traté de mantener la calma. ¿Qué momento? Por primera vez en semanas, parpadeó. Una sola vez, muy lentamente, como si le costara trabajo hacer ese movimiento tan básico. Después giró la cabeza hacia mí y su sonrisa se hizo más amplia. El momento en que ya no seas mi hermano. Esa noche decidí registrar su habitación mientras dormía. Tenía que encontrar alguna pista sobre lo que le estaba ocurriendo. Esperé hasta estar seguro de que estaba profundamente dormida y entré sigilosamente a su cuarto. Busqué en su escritorio, en su closet, bajo la cama. Fue ahí donde lo encontré. Un cuaderno escondido entre el colchón y el somier. Las páginas estaban llenas de símbolos extraños, dibujados con tinta negra. No eran letras de ningún alfabeto que conociera, pero había algo perturbadoramente familiar en ellos. Parecían moverse ligeramente cuando los miraba directamente, como si estuvieran vivos. Los símbolos se repetían página tras página, volviéndose más elaborados y detallados conforme avanzaba el cuaderno. En las últimas páginas había dibujos de nuestra casa, pero vista desde ángulos imposibles, como si alguien la hubiera observado desde el interior de las paredes. También había retratos de nosotros, pero nuestros rostros estaban distorsionados, nuestros ojos eran completamente negros. Al día siguiente, mientras Nicole desayunaba, noté algo que me dejó sin aliento. En su brazo izquierdo habían aparecido marcas rojizas que formaban exactamente los mismos símbolos que había visto en su cuaderno. Le pregunté cómo se había hecho esas marcas. ¿Cuáles marcas?, respondió, mirando su brazo como si fuera la primera vez que las veía. Durante los días siguientes, más símbolos aparecieron en su piel, en sus brazos, en su cuello, incluso en su frente. Parecían cicatrices, pero se formaban de la nada, sin que hubiera heridas previas. Mis padres finalmente se alarmaron y la llevaron con un dermatólogo, luego con un médico general. El doctor examinó las marcas detenidamente y dictaminó que Nicole se las estaba haciendo a sí misma mientras dormía, probablemente con algún objeto punzante. Pero cuando revisaron su habitación, no encontraron nada que pudiera causar esas lesiones. Además, había algo más desconcertante: las marcas no sangraban. Ni siquiera cuando aparecían por primera vez. La piel simplemente se transforma, le explicó el médico a mis padres. Es como si el tejido cambiara de estructura sin trauma externo. Nunca había visto algo así. Recomendó internarla para hacer estudios más profundos, pero Nicole se negó rotundamente. Cuando mis padres insistieron, ella tuvo su primera crisis realmente violenta. Comenzó a gritar en un idioma que nadie reconoció, se arañó la cara hasta sangrar, y cuando traté de sujetarla, me miró con una expresión que jamás olvidaré. Ya no eran los ojos de mi hermana. Había algo más detrás de ellos, algo que me observaba con curiosidad, como si estuviera estudiándome. En ese momento supe que Nicole ya no estaba completamente ahí. Después de esa crisis, se volvió extrañamente dócil. Dejó de quejarse de los sueños, dejó de mencionar las voces del espejo, incluso dejó de dibujar en su cuaderno. Pero empeoró en otros aspectos. Podía pasar días enteros sin hablar, simplemente observando a la familia como si fuéramos especímenes en un laboratorio. La última conversación real que tuve con ella fue hace 2 semanas. Entré a su habitación y la encontré sentada frente al espejo, pero no se estaba mirando a sí misma. Sus ojos estaban enfocados en algo detrás del reflejo. Nicole, le dije suavemente. ¿Estás bien? Se volteó hacia mí muy lentamente.
Su sonrisa había desaparecido, y por un momento, solo por un momento, vi a mi hermana real en sus ojos. «Ayúdame», susurró tan bajo que apenas pude escucharla. «Está tomando mi lugar. Ya casi termina». «¿Quién está tomando tu lugar?» Pero antes de que pudiera responder, esa mirada extraña regresó a sus ojos, como si algo hubiera vuelto a tomar control. «Nadie», dijo con una sonrisa forzada. Solo estaba bromeando. Desde entonces, Nicole nunca volvió a ser la misma. Cuando me mira, siento que lo que está dentro de sus ojos no la conoce en absoluto, pero me observa constantemente, analizando cada uno de mis movimientos, cada palabra que digo. Anoche la encontré de pie junto a mi cama, a las 3 de la madrugada, simplemente mirándome dormir. Cuando le pregunté qué hacía ahí, me respondió con esa voz que ya no sonaba completamente suya. «Solo quería asegurarme de que fueras realmente mi hermano». Y mientras se alejaba hacia su habitación, pude jurar que escuché otra voz, muy baja, susurrando junto a la suya. «Pronto también será nuestro». Ahora estoy escribiendo esto porque tengo miedo de que mañana ya no sea yo quien esté escribiendo. Los símbolos han comenzado a aparecer en mis sueños, y esta mañana encontré el primer dibujo bajo mi almohada. Exactamente los mismos símbolos que una vez llenaron el cuaderno de Nicole. Si alguien encuentra esto, por favor, no se acerquen a nosotros. Sea lo que sea que vive detrás de los ojos de mi hermana, está buscando más lugares donde habitar. Y creo que ya eligió el siguiente. Mi nombre es Elena, y lo que voy a contarles sucedió hace apenas 6 meses. Hasta ahora no había tenido el valor de hablar de esto con nadie, pero necesito que alguien más sepa lo que pasó. Tal vez ustedes puedan entender lo que yo no logro explicarme. Todo comenzó con su voz. Miguel y yo llevábamos casados 8 años cuando noté el primer cambio. Una mañana, mientras desayunábamos, me pidió que le pasara la sal. Pero algo en su tono me hizo levantar la vista. Su voz sonaba diferente, más profunda, como si las palabras salieran de un pozo muy hondo, como si hablara desde una caverna. Al principio pensé que tenía un resfriado. Pero pasaron los días y su voz siguió así, áspera y distante. Cuando le pregunté si se sentía mal, me miró con extrañeza y dijo que estaba perfectamente bien. Su voz normal había desaparecido para siempre. Después llegaron los silencios. Miguel siempre había sido conversador. Llegaba del trabajo lleno de historias, bromas, planes para el fin de semana. Pero de repente se volvió callado. No era un silencio cómodo, sino algo más denso, más pesado. Se quedaba de pie junto a la ventana de la sala durante horas, inmóvil, como una estatua. Cuando le preguntaba qué miraba, respondía que nada en particular. Pero sus ojos tenían una fijeza que me ponía nerviosa, como si esperara algo que yo no podía ver. Una noche lo encontré así a las 3 de la madrugada. Llevaba parado ahí desde que me fui a dormir, 5 horas antes. Sus pies estaban en la misma posición exacta. Cuando le toqué el hombro, estaba frío como el mármol. Pensé que era depresión. Miguel había perdido a su padre el año anterior, y creí que finalmente lo estaba afectando. Sugerí que fuera al psicólogo, pero él insistía en que se sentía bien. Mejor que nunca, decía. Esas palabras me daban escalofríos. La noche que todo cambió fue un martes. Desperté alrededor de las 2 de la madrugada con esa sensación extraña de que alguien me observaba. Al abrir los ojos, Miguel estaba sentado al borde de la cama, completamente inmóvil, mirándome fijamente. Su rostro no tenía expresión alguna, como una máscara vacía. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que él podría escucharlo. Le pregunté qué pasaba, por qué me miraba así. Su respuesta me heló la sangre. «No soy yo el que tiene miedo», dijo con esa voz cavernosa. Luego se acostó y se durmió como si nada hubiera pasado. Al día siguiente, mientras me preparaba para ir al trabajo, noté algo que me dejó paralizada. Miguel estaba cepillándose los dientes frente al espejo del baño,
pero en el reflejo solo aparecía el cepillo moviéndose solo en el aire. Parpadeé varias veces, pensando que era una ilusión óptica. Pero no había error. Miguel no se reflejaba en el espejo. Corrí a la sala y lo observé pasar frente al gran espejo de la entrada. Nada. Su imagen había desaparecido por completo. Esa tarde, mientras él trabajaba en el jardín, me fijé en algo aún más perturbador. El sol caía directamente sobre él, pero Miguel no proyectaba sombra. La luz parecía atravesarlo como si fuera transparente, como si no supiera qué hacer con él. Entré en pánico. Lo llevé al médico de cabecera, quien nos miró como si estuviéramos locos cuando le expliqué lo de los espejos. Miguel le aseguró que yo estaba muy estresada últimamente, que me imaginaba cosas. El doctor me recetó ansiolíticos. Desesperada, busqué a un sacerdote. El padre González me escuchó con paciencia, pero cuando mencioné lo de la falta de reflejo, movió la cabeza con lástima. Me recomendó oración y descanso. Incluso fui a ver a una mujer que me recomendó mi vecina, alguien que decían que sabía de estas cosas. La señora Remedios vivía en las afueras del pueblo, en una casa llena de velas y hierbas secas. Cuando le conté todo, su rostro se ensombreció. Me dijo que había visto casos similares, pero que nunca terminaban bien. Me aconsejó que me alejara de Miguel, que ya no era mi esposo. Pero yo lo amaba. A pesar del miedo, del terror que me causaba, seguía siendo el hombre con quien me había casado. O eso quería creer. El momento que me quebró llegó una semana después. Estaba cocinando la cena, de espaldas a la puerta de la cocina, cuando escuché su voz detrás de mí. Pero las palabras que dijo me transportaron a mi infancia de inmediato. Elenita, mi niña preciosa, no te preocupes tanto. Todo va a estar bien. Era exactamente lo que mi madre me decía cuando era pequeña y tenía pesadillas. La misma entonación, las mismas palabras cariñosas que solo ella usaba. Mi madre había muerto hacía 6 años. Me di vuelta tan rápido que casi tiré la olla. No había nadie en la cocina. Miguel estaba en el jardín, lo podía ver por la ventana. Pero su voz había sonado justo detrás de mí, tan cerca que había sentido su aliento en mi cuello. Esa noche no pude dormir en la misma cama. Me fui al cuarto de huéspedes con el pretexto de que tenía insomnio. Miguel no protestó. De hecho, parecía aliviado. Pero cada noche, sin excepción, escucho cuando se acuesta. El colchón cruje bajo su peso, los resortes se quejan. Y después de un rato, siento como el lado izquierdo de la cama, mi lado, se hunde lentamente. Como si alguien se acostara junto a mí. Al principio pensé que eran mis nervios, mi imaginación trabajando horas extra. Pero una noche puse talco en el colchón antes de acostarme. Por la mañana, había una marca clara del cuerpo de una persona junto al mío. Una marca que no era mía. Han pasado 3 meses desde que duermo sola, pero Miguel sigue viniendo cada noche. Lo siento moverse en la oscuridad, siento el peso de su cuerpo que ya no proyecta sombra. Escucho su respiración que suena como viento entre las tumbas. A veces me habla con la voz de mi madre. Otras veces con la voz de mi hermana, que vive en otro estado. Una noche usó la voz de mi abuela, que murió cuando yo tenía 10 años. Todas voces de mujeres de mi familia, todas perfectamente imitadas. Pero lo más terrible de todo es que cada mañana, cuando bajo a desayunar, Miguel está ahí. Sentado en su silla de siempre, leyendo el periódico, como si nada hubiera pasado. Me saluda con su voz cavernosa, me pregunta cómo dormí. Actúa como el marido perfecto. Excepto que no tiene reflejo. Excepto que no tiene sombra. Excepto que por las noches se acuesta conmigo sin estar ahí. Ayer tomé una decisión. Voy a irme. He empacado mis cosas y mañana me iré a casa de mi hermana, al otro lado del país. No puedo seguir viviendo con lo que sea que Miguel se ha convertido. Pero tengo miedo de que no importe a dónde vaya. Porque anoche, mientras empacaba en silencio, escuché su voz a mis espaldas. Pero esta vez no usó la voz de algún familiar muerto.
Esta vez usó mi propia voz. Elena, dijo con mi voz, con mi entonación exacta. ¿A dónde crees que vas? Me di vuelta y no había nadie. Pero en el espejo del closet, por un segundo, juro que vi mi propio reflejo sonriéndome con una sonrisa que no era mía. Ahora ya no sé si el problema es Miguel o si soy yo. Ya no sé si él cambió o si yo me estoy volviendo como él. Lo único que sé es que esta noche será la última que pase en esta casa. Espero que sea la última noche que pase con lo que queda de Miguel. O con lo que queda de mí. Nunca creí en esas historias que dicen que cuando alguien está cerca de la muerte, puede ver cosas del otro lado. Hasta que pasó con mi papá. El infarto lo golpeó un martes por la noche. Yo estaba en mi cuarto estudiando cuando escuché el ruido sordo de su cuerpo cayendo en la cocina. Para cuando llegué, ya estaba inconsciente, con los labios azules y las manos aferradas al pecho como si tratara de arrancar algo de adentro. En el hospital, los médicos nos dijeron que había estado técnicamente muerto por 4 minutos antes de que pudieran reanimarlo. 4 minutos completos sin latidos, sin oxígeno llegando al cerebro. Pero cuando despertó 2 días después, parecía estar bien. Los estudios no mostraron daño neurológico. Su memoria estaba intacta, reconocía a todo el mundo, hablaba con normalidad. Los médicos lo llamaron un milagro. Yo debería haber sabido que los milagros siempre tienen un precio. Los primeros días en casa fueron normales. Papá se quejaba del dolor en el pecho, tomaba sus medicamentos, veía televisión. Pero después de una semana, empezaron las conversaciones nocturnas. Al principio pensé que hablaba por teléfono. Escuchaba su voz desde mi cuarto, un murmullo constante que venía de su habitación. Pero cuando me acerqué a escuchar, me di cuenta de que no usaba el teléfono. Estaba sentado en la cama, mirando hacia la pared, hablando con alguien que yo no podía ver. No eran palabras claras. Era más como un susurro urgente, como si compartiera secretos importantes. A veces se reía bajito. Otras veces parecía estar consolando a alguien. Cuando le pregunté al día siguiente, me miró confundido. No recordaba haber hablado con nadie, me dijo. Había dormido toda la noche. Entonces empezó con la escritura. Lo encontré una mañana en la cocina, garabateando furiosamente en una servilleta de papel. Sus manos temblaban mientras escribía, como si no pudiera detenerse. Me acerqué para ver qué decía, pero no tenía sentido. Eran solo palabras sueltas, algunas repetidas una y otra vez. Frío, esperar, hermana, perdón. Le quité la servilleta de las manos y él me miró como si acabara de despertar de un sueño profundo. Eso empeoró. Empecé a encontrar papeles por toda la casa con su letra temblorosa. En los márgenes de los periódicos, en el reverso de facturas, en pedazos de cartón que arrancaba de las cajas de cereal. Siempre las mismas palabras sin conexión, escritas una y otra vez hasta que la tinta se acababa. Un día lo encontré escribiendo en su brazo con un bolígrafo azul. Las palabras se extendían desde su muñeca hasta su codo. No me olvides, no me olvides, no me olvides. Cuando traté de detenerlo, me apartó con una fuerza que no sabía que tenía. Ahí fue cuando empezó a llamarme Lía. La primera vez pensé que se había confundido. Estábamos desayunando y me pidió que le pasara la sal. Buenos días, Lía, me dijo. ¿Dormiste bien? Le dije que me había confundido de nombre, que yo era su hija, no Lía. Me miró extrañado y se disculpó. Pero siguió haciéndolo, cada día con más frecuencia. Lía, ¿puedes ayudarme con esto? Lía, ven acá. Lía, no te vayas. Ese nombre me resultaba familiar, pero no podía ubicarlo. Hasta que una noche lo recordé. Había escuchado a mi abuela mencionarlo años atrás, cuando era muy pequeña. Algo sobre una bebé que había muerto. Algo que hizo llorar a papá y que nunca volvimos a mencionar. Le pregunté a mamá por teléfono. Vivía en otra ciudad desde el divorcio, 5 años atrás. Mamá, le dije, ¿quién es Lía?
El silencio al otro lado de la línea duró tanto que pensé que se había cortado la llamada. ¿Por qué preguntas eso?, me dijo finalmente. Papá me llama por ese nombre desde el infarto. Otra pausa larga. Lía era tu hermana gemela, me dijo con voz temblorosa. Murió durante el parto. Tu papá nunca pudo aceptarlo. Por eso nos divorciamos. Él insistía en que ella estaba viva, que crecería contigo, que podía escucharla llorar por las noches. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. ¿Por qué nunca me dijeron? Porque queríamos que tuvieras una vida normal. Tu papá empezó terapia y dejó de hablar de ella. Pensamos que era mejor así. Colgué el teléfono con las manos temblando. Esa noche volví a escuchar las conversaciones. Pero esta vez me quedé despierta para escuchar mejor. Las voces venían de la habitación de papá, pero no era solo su voz. Había otra, más suave, más aguda, una voz de niña. Y papá le respondía como si la escuchara perfectamente. «Tienes frío», decía. «Ya sé que has estado esperando mucho tiempo». Silencio. «Ella está aquí, sí. Pero no puede verte todavía». Silencio. «No, no te preocupes. Pronto podrán estar juntas». Me levanté de la cama y me acerqué a su puerta. Estaba entreabierta. Lo vi sentado en el borde de la cama, hablando hacia la esquina vacía del cuarto. Pero había algo más. El aire en esa esquina parecía diferente. Más denso. Más frío. Papá se dio vuelta y me vio espiando. «Hola, Lía», me dijo sonriendo. «Ven a conocer a tu hermana». Corrí a mi cuarto y cerré la puerta con un pestillo. A la mañana siguiente, cuando bajé a desayunar, encontré a papá de pie frente a la puerta de mi habitación. No se movía. Solo estaba ahí parado, mirando la madera con los ojos completamente abiertos. «Papá», le dije. No respondió. No parpadeó. Solo respiraba de una manera extraña, como si cada inhalación fuera forzada, como si hubiera algo más ocupando espacio en sus pulmones. Me quedé ahí durante 10 minutos, esperando que reaccionara. Finalmente, parpadeó una vez y se volteó hacia mí. «Buenos días, Lía», me dijo. «¿Ya estás lista?» «¿Lista para qué?» «Para ir con ella». Llamé a mamá llorando. Le conté todo, las conversaciones, la escritura compulsiva, el nombre de Lía, lo que me había dicho sobre una hermana muerta. Mamá llegó esa misma tarde. Encontramos a papá en el jardín, cavando un hoyo junto al rosal que había plantado años atrás. Tenía las manos ensangrentadas de cavar con las uñas, pero no parecía notarlo. «¿Qué haces?», le preguntó mamá. «Le estoy haciendo un lugar a Lía», respondió sin levantar la vista. «Ha estado sola demasiado tiempo». Mamá se puso pálida. Esa noche, mientras decidíamos qué hacer, escuchamos pasos en el pasillo. Salimos de la cocina y vimos a papá caminando hacia mi cuarto, pero había algo raro en su manera de caminar. Era como si alguien lo guiara, como si una mano invisible estuviera sobre su hombro dirigiendo cada paso. Se detuvo frente a mi puerta y se quedó ahí, inmóvil. «Vamos», le dijo mamá acercándose. «Es hora de dormir». Él la miró pero no la reconoció. «¿Quién eres?», le preguntó. «¿Por qué no dejas que las hermanas estén juntas?». Mamá empezó a llorar. «Soy tu esposa», le dijo. «Y ella es tu hija. Tu única hija». Papá negó con la cabeza lentamente. «No», respondió. «Yo tengo 2 hijas. Y ya es hora de que estén juntas». Esa fue la última noche que dormí en esa casa. Mamá llamó a una ambulancia y se llevaron a papá al hospital psiquiátrico. Los médicos dijeron que era un episodio psicótico tardío, una secuela poco común del infarto, que con medicación y terapia podría mejorar. Pero yo sabía que no era eso. Durante los 4 minutos que estuvo muerto, papá había visto algo. Había estado en algún lugar donde mi hermana lo había estado esperando todos estos años. Y cuando regresó, trajo parte de ese lugar con él. Ahora vivo con mamá en su apartamento. Papá sigue en el hospital. A veces lo visitamos. Está mejor, toma sus medicamentos,
Ya no habla de Lía. Pero hay algo en sus ojos que me inquieta. Como si estuviera esperando algo. Como si supiera algo que nosotros no sabemos. Y hay noches, cuando estoy sola en mi cuarto nuevo, que juro que puedo escuchar una respiración diferente. No es la mía. Es más suave, más joven. Como la respiración de alguien que ha estado conteniendo el aliento durante mucho, mucho tiempo. A veces siento frío en la esquina de mi habitación, igual que en la casa antigua. Y a veces, cuando estoy a punto de quedarme dormida, escucho una voz susurrando mi verdadero nombre. No el nombre que he usado toda mi vida. El otro. El que nunca supe que tenía. Y cada noche, esa voz suena un poco más cerca. Al principio pensé que eran cosas de la edad. Mi abuela había cumplido 83 años y los cambios eran esperables. Hablaba sola en el baño. A veces reía mirando el espejo como si recordara chistes que nadie más sabía. Mi madre y yo lo atribuíamos a la soledad, quizás a los medicamentos que tomaba para la presión arterial. Pero después de algunas semanas, empecé a notar patrones extraños. La abuela cerraba la puerta del baño con llave y tardaba horas dentro. No usaba el inodoro, no se duchaba, solo se quedaba allí, inmóvil. Cuando le preguntábamos qué hacía, nos decía que conversaba, que tenía una nueva amiga. La primera vez que escuché voces fue un martes por la noche. Eran casi las 11 y yo regresaba de la universidad cuando oí una discusión acalorada proveniente del baño. Reconocí inmediatamente la voz de mi abuela, pero había otra voz también. Una voz femenina, pero diferente. Más grave, más áspera. Me acerqué a la puerta y presioné el oído contra la madera. Mi abuela decía algo sobre no querer tomar más pastillas, sobre estar cansada de sentirse adormecida todo el tiempo. La otra voz le respondía con un tono persuasivo, casi maternal. Le decía que las pastillas eran veneno, que había otras formas de sanar, formas más antiguas y verdaderas. Toqué la puerta suavemente. Abuela, ¿con quién hablas? El silencio se hizo inmediato y absoluto. Después de varios minutos, escuché el pestillo girando lentamente. Mi abuela abrió la puerta con una sonrisa extraña en el rostro. Sus ojos brillaban de una manera que no había visto antes. Estaba hablando conmigo misma, nieto, solo recordando viejos tiempos. Pero yo había escuchado claramente dos voces distintas. Los días siguientes fueron inquietantes. Mi abuela había dejado de tomar sus medicamentos por completo. Cuando mi madre se dio cuenta y la confrontó, la abuela simplemente sonrió y dijo que ya no los necesitaba, que había encontrado una mejor manera de sentirse bien. También empezó a pasar cada vez más tiempo en el baño, desde las 6 de la mañana hasta altas horas de la madrugada. Solo salía para comer algo rápido o usar el baño de visitas cuando no podía esperar más. Una noche, preocupado por su comportamiento, decidí usar la copia de la llave que guardábamos para emergencias. Era casi medianoche y llevaba 4 horas encerrada. Giré la llave muy despacio y abrí la puerta apenas unos centímetros. Lo que vi me heló la sangre. Mi abuela estaba parada frente al espejo del lavabo, completamente inmóvil. Su cabeza estaba ladeada hacia la derecha, como si escuchara atentamente a alguien. Sus labios se movían ligeramente, pero no emitía sonido alguno. En el espejo, su reflejo parecía hacer exactamente lo mismo, pero había algo perturbador en la sincronización. El reflejo se movía una fracción de segundo antes que ella. Me quedé allí, paralizado, observando durante varios minutos. De pronto, mi abuela se enderezó y me miró directamente a través del espejo. «Entra, nieto. Ella quiere conocerte». No había forma de que me hubiera visto. Estaba demasiado atrás, la puerta apenas entreabierta. Pero me estaba mirando fijamente a través del reflejo. «Abuela, ¿quién quiere conocerme?» Ella se dio la vuelta lentamente, con esa sonrisa perturbadora siempre presente. «Yo. La otra yo. La que vive del otro lado del espejo. Ella me ha estado enseñando tantas cosas.
Me ha mostrado cómo sentirme joven otra vez, cómo no necesitar esas pastillas horribles. Dice que pronto podré cruzar para estar con ella para siempre. Sus palabras me aterrorizaron. Le dije que necesitaba descansar, que ya era muy tarde. Ella asintió dócilmente y salió del baño, pero antes de cerrar la puerta, se acercó al espejo una vez más y susurró: «Mañana seguimos hablando». A la mañana siguiente, encontré algo que me hizo considerar seriamente la posibilidad de que mi abuela estuviera perdiendo la razón de manera peligrosa. En las paredes del baño, escritos con lo que parecía ser ceniza de vela, había nombres. Docenas de nombres escritos en una caligrafía temblorosa pero legible. Elena Vázquez, María Contreras, Rosa Delgado, Carmen Espinoza. Nombres de mujeres que no reconocía, que no pertenecían a nuestra familia. Cuando le pregunté a mi abuela sobre los nombres, me dijo que eran sus amigas, las que habían cruzado antes que ella, las que ahora vivían felices del otro lado, libres de dolor y de medicamentos. Mi madre y yo decidimos que necesitaba ayuda profesional. Concertamos una cita con un psiquiatra y arreglamos todo para que la internaran temporalmente en una clínica especializada. Solo serían unos días, hasta que pudieran ajustar su medicación y evaluar su estado mental. Pero mi abuela se enteró de nuestros planes. La noche antes de que vinieran a buscarla, se encerró en el baño como siempre. Pero esta vez fue diferente. Escuchamos un estruendo terrible, como si algo pesado se hubiera estrellado contra la pared. Corrimos hacia el baño y encontramos la puerta cerrada con llave. Desde adentro no se escuchaba nada. «Abuela, abuela», responde. Silencio absoluto. Mi madre corrió a buscar la llave de repuesto mientras yo golpeaba la puerta desesperadamente. Cuando finalmente pudimos abrir, el espectáculo que nos esperaba era algo que nunca podré borrar de mi memoria. Mi abuela estaba parada frente al lavabo, mirando los fragmentos del espejo que había destrozado. Tenía sangre corriendo por su frente y sus mejillas, pero en su rostro había la sonrisa más serena y feliz que le había visto en años. El espejo estaba completamente destrozado. Pedazos de cristal cubrían el suelo y el lavabo. Algunos fragmentos tenían manchas de sangre, evidencia de que se había golpeado la cabeza contra él repetidamente. «Abuela, ¿qué hiciste?». Se volvió hacia nosotros, aún sonriendo, con la sangre goteando de su frente. «Ya no necesito el espejo». Ella me dijo cómo cruzar sin él. «Ahora estoy libre». La llevamos inmediatamente al hospital. Los médicos dijeron que había sufrido una conmoción cerebral, pero que se recuperaría. Sin embargo, desde esa noche, mi abuela cambió completamente. Dejó de hablar del espejo y de su amiga del otro lado. Volvió a tomar sus medicamentos sin protestar. Era como si hubiera despertado de un largo y extraño sueño. Reemplazamos el espejo roto con uno nuevo. Limpio, perfecto, sin rastro de lo que había ocurrido. Mi abuela mejoró considerablemente en los meses siguientes. Volvió a ser la mujer que recordaba de mi infancia, cariñosa, lúcida, presente. Nunca más mencionó voces ni amigas del otro lado. Pero yo no pude olvidar lo que había visto y escuchado. Y lo peor de todo es que, desde que instalamos el nuevo espejo, he empezado a notar algo perturbador. Cuando paso frente a él, a veces veo que mi reflejo parpadea un segundo después que yo. Al principio pensé que era mi imaginación, un efecto secundario del trauma de haber visto a mi abuela en ese estado. Pero ha seguido ocurriendo. Ayer por la noche, mientras me lavaba los dientes, mi reflejo me sonrió antes de que yo lo hiciera. Y esta mañana, cuando me acerqué al espejo para peinarme, juro que vi a mi abuela parada detrás de mi reflejo. Estaba sonriendo esa sonrisa perturbadora, y movía los labios como si tratara de decirme algo. Ahora entiendo que mi abuela no estaba loca. Entiendo que realmente había alguien del otro lado. Y creo que esa alguien me está esperando a mí también.